con Agustín Oyarzún, Hechos Paranormales, en el trasnoche de la radio. Bueno, ya estamos en contacto, como es habitual, en jornada de día martes con Agustín Oyarzún de Paranormal Austral para hablar precisamente de los temas que nos convocan en el día de hoy desde Puerto Montt. Hoy día vamos a hablar de algunos misterios, dice relación con Semana Santa, con no Semana Santa. ¿Cómo estás, Agustín? Un placer saludarte, muy buenos días. Hola, Mauricio, yo estoy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está el sur? ¿Cómo está Puerto Montt? ¿Más frío? ¿Más helado? Sí, bastante más frío está ya, se comienza a notar el otoño, la llegada del invierno. Bueno, acá casi siempre invierno, generalmente llueve y hace mucho frío y ahora estamos en eso. Bastante frío estos días, ha llovido un poco y ya se nota bastante que cambiamos de estación acá. Oye, bueno, entremos en materia, querido Agustín. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, antes de eso me voy a tomar un atrevimiento, voy a saludar a algunos auditores. Por favor. Después nos saludamos a nuestros seguidores, ¿no es cierto? Quiero saludar a algunos, a Wolf Alex, a Mario Durán, al amigo Cuervo, a Eddie Crowley, María Chacón, a don Patricio Díaz, que el otro día me contó una historia bastante buena para el segundo tomo del libro que estoy escribiendo, al Gago, a Felipe Acuña, a Aurora Rita, David Deranget, no sé bien cómo es su nombre en Facebook, Rubén Escobar, Freddy Johnson, Alex Araya y a mi pareja Ángela, que me está escuchando hoy día, para todos ellos también. Saludos. Oye, saludos para ellos. Recordemos de inmediato las redes sociales, por si te quieren contactar, si quieren hacerte preguntas, si quieren proponerte tema, ¿cómo pueden hacerlo? Me ubican en Facebook como Paranormal Austral, en YouTube también, el canal es Paranormal Austral, en cualquier parte van a encontrar con ese nombre. Para dudas, Paranormal consultas, Austral te ubican a través de las redes sociales. Exacto, para dudas, consultas, contar alguna historia, anécdotas, sugerir temas para los siguientes programas, etcétera, me contactan a través de redes sociales, trato de responder a veces lo más rápido que puedo. Como ya he señalado antes, mi conexión a internet no es la mejor, así que a veces no respondo al tiro, pero trato de responder en la medida de lo posible. Oye, pero bueno, y ya, además que cumplimos una misión que es parte de la filosofía nuestra, ¿no? Que es descentralizar los contenidos. Tú estás en Puerto Montt en este momento y sabemos que allá también están los contenidos en esta materia que son muy interesantes. ¿Hablemos de los secretos del Vaticano? Vamos derecho a hablar de los secretos del Vaticano. Primeramente, ¿qué es el Vaticano y por qué existe? ¿No es cierto? Partemos de la base de eso. Ajá. Bueno, el Vaticano, la ciudad del Vaticano es uno de los 6, si no me equivoco, microestados de Europa. Es una ciudad soberana, tiene su gobernante, que es el Papa, tiene su propia moneda, su propio banco, es decir, es un estado autónomo dentro de la ciudad de Roma. Y como te decía, es uno de los estados más pequeños europeos, tiene 44 hectáreas solamente, y tan así que alrededor de 800 habitantes componen la ciudad del Vaticano. Es una mezcla entre una ciudad, un país, un estado, es un híbrido de todas estas cosas dentro de la misma Italia. Y existe como estado desde 1929 tras algo que se conoce como los Pactos de Letrán, donde al Vaticano se le da cierta autonomía para que se pueda autogobernar. El Papa vendría siendo la figura que gobierna, como el presidente acá en Chile, allá es el Papa. Como te decía, es un estado soberano y la principal característica que tiene es que alberga la Santa Sede, que es la institución máxima para la Iglesia Católica en la ciudad del Vaticano. A veces se habla de la Santa Sede y del Vaticano como lo mismo, sin embargo, la ciudad del Vaticano es lo que alberga la Santa Sede, ¿ya? Donde está la Plaza de San Pedro, donde está la Basílica, donde está todo lo que se refiere a donde vive el Papa también. Y como te decía, es uno de los estados más pequeños. Esto surge por allá hace muchos años, cuando los papas iban a la guerra, cuando estaban las cruzadas, los caballeros cruzados, ¿cierto?, los templarios, y a los papas se les daban ciertos territorios para que ellos gobiernen en la época correspondiente. Antes los papas vivían bastante poco, un par de meses algunos. El papa con el papado, valga la redundancia, más corta, creo que duró cerca de 13 días, para que te hagas una idea de cómo iba cambiando esto antiguamente. Los papas iban a la guerra, peleaban, comandaban ejércitos antiguamente, y se les daban ciertos territorios para que ellos los gobiernen. El único territorio que quedó actualmente es la ciudad del Vaticano. Como te decía,
hace no muchos años, en 1929, recién se independiza y es un estado como tal. Antes dependía de Italia para gobernarse. ¿Y por qué se llama Ciudad del Vaticano o por qué se llama el Vaticano? Se supone que cerca de donde se erige la basílica existe algo conocido como el Monte Vaticano o el Monte de los Vaticinios. Supuestamente en este lugar, antiguamente, se veían o se llevaban a los oráculos para que estos vean la suerte o adivinen el futuro. Por eso el nombre de Vaticano, de vaticinio. Es muy probable que haya salido de ahí, aunque algunos también señalan que probablemente provenga o deriva el nombre de un poblado antiguo llamado Vaticum, que sería un antiguo poblado que se erigía en ese lugar y que adquirió el nombre posteriormente de Vaticano. Pero, como te decía, la teoría más aceptada es que proviene del nombre del Monte Vaticinio, que es el lugar donde además se señala que habría muerto o habría sido enterrado San Pedro, o San Simón Pedro, que es su verdadero nombre, quien es considerado por la Iglesia Católica como el primer papa de la historia. Ya enfocándonos un poco, sabiendo qué es el Vaticano, con la basílica, ¿cierto? Sabiendo un poco por qué existe, vamos con algo que surgió hace bastantes años, que es el Archivo Secreto Vaticano, porque la idea es hablar un poco de ciertas cosas que uno no sabe del Vaticano hoy día. El archivo secreto, entendido no como secreto de algo que no puede ser conocido, sino que es básicamente el archivo personal del Papa reinante en su época. Es toda la documentación que han recolectado a lo largo de los años, todos los libros sagrados, las primeras versiones, los tratados, etcétera. Todos los archivos que han reunido durante años, que cuentan la historia de la Iglesia Católica, se ha juntado en este lugar, en un archivo, como te decía, en la Santa Sede, es decir, en el mismo Vaticano. ¿Qué es lo que como pasa la biblioteca del Papa, digamos. Exacto, es la biblioteca personal del Papa, pero también es de uso público siempre y cuando tú vayas con una intención de investigación, o seas un historiador, adquieras los permisos correspondientes, ¿cierto? El mismo Papa o los encargados te den el visto bueno y tú puedes acceder. Es algo abierto al público, pero bajo ciertos régimen, bajo ciertas, conductas o bajo ciertas pruebas que tú tienes que presentar para poder acceder. No es algo oculto a la población. Sin embargo, sí hay ciertas cosas que no se han dado a conocer y que vamos a ver más adelante. En este lugar hay cerca de 150.000 documentos y tiene una extensión de 85 kilómetros lineales de estanterías. Así que saca tu cuenta de cuántos documentos hay ahí. Son 85 kilómetros lineales. De libros, o sea. Exacto, es decir, si tú quieres, puedes ir, obviamente con los permisos correspondientes, y realizar tu investigación, pero son 85 kilómetros de estantes que tú tienes que revisar. En total, si tú quieres además encontrar... que debe haber todo un procedimiento y un protocolo, porque debe ser hoja que tiene cientos de años, o sea, no llegar y abrirlo, claro, y todo, digamos. Hay documentos que datan del siglo I, del siglo V, que serían los más antiguos, que están resguardados bajo ciertas condiciones para poder ser vistas y visitadas. No se te impide verlos, pero sí tienes que ser bastante cuidadoso al momento de tu entrar al lugar, a abrir los documentos. Inclusive se sugiere a veces ir acompañado de algún emisario del Papa para que tú revises los documentos, porque hay documentos también escritos en latín. Y en 2019, como se llamaba Archivo Secreto Vaticano, la gente pensaba que esto era, como bien dice el nombre, un secreto, algo que no se iba a dar a conocer. Se le decidió cambiar el nombre por Archivo Personal Vaticano o Archivo de Investigación del Vaticano, para que la gente no se confundiera y dijera que, o pensara que el Vaticano oculta cosas a sus creyentes o a sus fieles seguidores. No, es un archivo apostólico del Vaticano, es decir, donde está toda la historia del Vaticano reunida ahí, y no solo del Vaticano, sino que historia del mundo en general, todo lo que se ha recopilado a lo largo de años. Como te digo, si tú pones todos los estantes en línea, son 85 kilómetros de puras estanterías que tú quisieras revisar. Y el término de que se haya denominado secreto es de secretum, que de ahí deriva la palabra secretario. Y el secretario es la persona de confianza del príncipe o de un rey, o en este caso del Papa. De ahí deriva la palabra secretario y secreto, aunque nosotros a veces lo interpretamos de otra manera.
Y esto se crea en 1610. Todo este archivo, esta biblioteca, el Papa Pablo V dice ya, vamos a traer todos los documentos que existan referentes a la Iglesia Católica, a todas las religiones, vamos a traer todos los documentos acá y los vamos a archivar y los vamos a guardar. Y desde ahí que el Papa ya tiene formalmente su iglesia personal, o sea, su biblioteca personal, como tú señalaste antes. Ahora, según ciertas investigaciones, hay algunos archivos que están mejor resguardados que otros, como imaginarás tú, ¿cierto? Dentro de estos archivos o documentos... Claro, algunos, imagino que también están algunos secretos mejores guardados que otros, como en todo. Exacto, mira, y algunos de ellos son las verdaderas bases del cristianismo. Cómo surge, cómo se funda el cristianismo. ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los primeros seguidores o las primeras personas que fundaron las bases del cristianismo? Eso está resguardado en el Archivo Apostólico Vaticano. No es de acceso público, sino que es bastante difícil acceder a él, está bastante resguardado. Probablemente hay algo que la Iglesia no quiere que sepamos, porque no es un archivo de fácil acceso. Otra de las cosas que ahí existe son los juicios a la Orden del Temple, o a los Caballeros Templarios, que durante muchos años se les vio como un ejemplo a seguir de la fe católica, y de repente, por allá por el 1310, se les comenzó a juzgar y se les comenzó a asesinar, porque se dieron cuenta que en realidad ellos no era lo que esperaba la Iglesia Católica. Está ahí también este documento, el juicio que se les hizo a ellos. Del mismo modo, también se encuentra se encuentran ciertos documentos que hablan sobre el juicio que se le hizo a Galileo Galilei. También, recordarás tú que a Galileo se le vio bastante mal en su época porque él hablaba de la teoría heliocéntrica, de la teoría geocéntrica, y tuvo después que retractarse de esos dichos, de sus investigaciones, porque la Iglesia Católica lo vio mal en su época. Ahí también está este documento. También hay cartas intercambiadas entre Adolf Hitler y el Papa Pío XI en 1934. Se dice también que el Papa Pío XII, si no mal recuerdo, apoyó a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y esos documentos también estarían en el archivo del Vaticano, que tampoco es de acceso público. Otras cosas que también son bastante increíbles son actas o registros de actividades paranormales en el mismo Vaticano, o actividades de carácter paranormal que ciertas personas muy cercanas al Vaticano vivieron en primera persona. Y así, del mismo modo, están citas textuales o conversaciones, archivos de conversaciones que tuvo Juan Pablo II y Ali Akka. No sé si te recuerdas quién era Ali Akka. Me cuesta conocer su nombre. Ali Akka fue el que intentó asesinarlo en su momento. Exacto. Y antes de Juan Pablo II, obviamente estaba Juan Pablo I. No sé si tú sepas o el público se recuerde, pero Juan Pablo I es uno de los papas que ha durado menos en el cargo. Él estuvo 33 días y murió de una forma bastante extraña. No se le hizo autopsia, se confundieron un poco porque algunos dijeron que murió a tal hora, después se retractaron, dijeron que no, que murió antes, que lo habían encontrado en su habitación, después dijeron que en realidad no, que lo encontraron en otra parte. Aquí también estaría el documento oficial de qué fue lo que sucedió con él y la causa de su muerte real. Esos son algunos documentos que están ahí. Ahora, pero está clasificado, digamos, no están de libre acceso, ¿no? Claro, no son de libre acceso y el Vaticano los guarda con bastante recelo. Ahora vamos a ir viendo algunos de ellos, que obviamente se basan en teorías de ciertos investigadores o personas que han tenido acceso a los archivos y que pueden asegurar que esto es de una manera o dar ciertas luces. ¿Okay? Planteámoslo, lo vamos a plantear desde ese punto. Como te decía, el primer papa de la Iglesia Católica, o a quien se le considera como el primer papa en toda la historia, es a San Pedro o a Simón Pedro, que es su nombre completo, Simón Pedro. Es uno de los apóstoles, o fue uno de los apóstoles, mejor dicho, más cercanos a Jesús, y a quien Jesús le habría dicho textualmente que, o a quien le pidió textualmente que edificara su iglesia. Ya también a él le habría dicho que él le entregaba las llaves de su reino. De esa manera se atribuye que San Pedro fue elegido por el mismo Jesús como el primer papa oficial de la Iglesia Católica. Es decir, le encomendó a él esta tarea de formar su iglesia, de juntar a sus fieles y de repartir su palabra alrededor del mundo. De esta manera,
consideraríamos, a San Pedro como el primer papa oficial de toda la historia de la Iglesia Católica. Eso sí, según algunas personas, en la lista oficial o en el listado oficial de papas, al parecer no aparece San Pedro como el primero, sino que le hacen alguna mención, pero no aparece como el oficial. ¿Ok? Como te decía también, se supone que la ciudad del Vaticano, la Basílica de San Pedro, está erigida sobre la tumba de este mismo, que habría muerto por alrededor del siglo IV después de Cristo, asesinado y sufrido los martirios del emperador Constantino I. Entonces, ¿Quién? ¿San Pedro había muerto en el siglo IV después de Cristo? no, espérame, me confundí, nada que ver. Sí, bueno, No, perdón. 400 años hubiese sido como harto, digamos, ¿no? Hubiese sido más santo que... No, tuvo lapsus. No se sabe muy bien cuándo fallece San Pedro. Y en el siglo IV, Constantino I manda a construir la basílica donde se supone que San Pedro fue sepultado. Ahí sí, me confundí. Se supone que San Pedro llega a Roma predicando la palabra de Dios, y Nerón, ahí sí, me había confundido, Nerón lo habría martirizado, lo habría llevado al Coliseo, habría sufrido ciertas penurias San Pedro hasta fallecer y ser sepultado cerca del Monte Vaticano. 400 años después, el emperador Constantino I, me equivoqué ahí, reitero, manda a construir esta basílica sobre lo que sería supuestamente su tumba. Después, en 1939, el Papa Pío XII ordena que se realicen excavaciones subterráneas para saber si de verdad San Pedro estaba sepultado en ese lugar, porque hasta esa época era un simple rumor. Se creía que él estaba ahí, que sus restos se encontraban en tal parte, pero nunca se investigó de verdad o nunca alguien realizó una excavación para saber si en verdad habían tumbas en ese lugar. Sucede que detrás de estas excavaciones, mientras investigaban en el lugar, fueron encontrando diferentes tumbas. Algunas mejor conservadas, otras ya bastante destruidas con el paso del tiempo, y encontraron varias también estatuas sepultadas ahí mismo, o algunas especies de monumentos. Y el más antiguo de estos monumentos dataría del siglo II. Y entre buscando y buscando tumbas, se encontraron con una, que es la que se indica como la verdadera tumba de Simón Pedro o de San Pedro, que era una tumba que estaba al centro, y alrededor había muchos otros féretros que lo rodeaban, pero que no tocaban esta tumba, que era bastante más grande, y parecía estar erigida o puesta sobre alguna especie de pilar que la mantenía elevada. Esto fue suficiente para que el Papa Pío XII dijera: sí, en realidad aquí está sepultado San Pedro, estamos en lo correcto, y este fue el lugar donde él falleció, y por eso el Vaticano existe acá. Y con eso lo comprobaron. Fue la única prueba para Pío XII. No hicieron más excavaciones, posteriormente personas por sus propios medios pidieron investigar para corroborar si era así. Pero para el Papa Pío XII, en realidad, bastó simplemente el hecho de encontrar esta tumba para decir: sí, aquí está sepultado San Pedro, y estamos bien en lo que habíamos pensado durante todos estos años. Por eso está el Vaticano en ese lugar en específico, por si alguna vez alguien se lo preguntó. Ahora, vamos con otro papa, que también tiene un halo de misterio, Juan XXIII. No sé si te recuerdas tú, Mauricio, ¿alguna vez escuchaste hablar de él? Sí, claro, absolutamente, que fue uno de los papas también, fue de la última generación de los papas que hizo modificaciones importantes en la Iglesia Católica, ¿no? Exacto. Juan Pablo I trató de hacerlo, pero falleció, eso lo vamos a ver después. Pero sí, él realizó grandes cambios y se le conoció como el Papa Bueno. Juan XXIII, de nombre Angelo Giuseppe Roncalli, fue el Papa 261 de la Iglesia Católica, y su mandato fue entre los años 1958 y 1963. Publicó varios libros, un autor bastante afamado en su época, y como te decía, se le conocía como el Papa Bueno porque tenía un sentido del humor bastante amplio. Es decir, él era capaz de hacer chistes, de reírse de sí mismo. De hecho, se cuenta que el día que fue nombrado Papa y que tenía que salir a saludar a los feligreses, no sé si las túnicas que le probaron o la ropa que le tenían preparada a él no le entraba.
De hecho, probó 3 mudas de ropa y ninguna de ellas le entró, es decir, todas le quedaban pequeñas, inclusive la que era más grande. Y ahí él contó un chiste, algo así como: todos me eligieron papa menos el sastre. Y de ahí ya hacía ese tipo de bromas. También se supone que él pidió que se le suba el sueldo a las personas que trabajaban con él. Y le preguntaron por qué, porque dijo: es lógico, yo peso el doble de lo que pesaba, pido 12. Entonces me tienen que atender mejor. Es decir, le lleva más trabajo atenderme. Y así él hacía constantes chistes y referencias un poco a su figura, que él era bastante grande, bastante una persona con sobrepeso, ¿no es cierto? Y él hacía chistes sobre eso recurrentemente. Estamos repasando parte de los misterios del Vaticano hasta ahora en el Trasnoche de la Radio. Estamos con Agustino Oyarzún de Paranormal Austral. Si usted quiere contactarlo, lo puede hacer a través de Facebook. Su página en Facebook, Paranormal Austral, lo puede encontrar, tomar contacto con él. Todos estos programas además quedan on demand, ¿no? Lo puede la gente repasar, compartir, lo puede volver a escuchar, Agustín, ¿verdad? Exacto, en el canal de YouTube o también en iVoox lo pueden encontrar. Siempre lo estoy publicando en la página. Cada vez que subo el programa a iVoox o a YouTube, también lo pueden escuchar ahí posteriormente en ambos canales. Claro, y queda también disponible en BioBio TV. Oye, también, aprovechamos a hacer una pausa, ¿te parece, Agustín? Sí, Mauricio, no hay problema. Para que vamos a preparar un vasito de agua, para que vayan ahí a las casitas, digamos, para seguir con la historia, con este apasionante relato. Agustino Oyarzún de Paranormal Austral, que está con nosotros acá en el Trasnoche de la Radio. Y volvemos hasta Puerto Montt. Ahí está Agustino Oyarzún. Estamos hablando precisamente en esta jornada de los secretos del Vaticano. Y estábamos hablando del Papa Pío XXIII, Agustín, ¿no? Juan 23. Juan 23, perdón. Juan 23. Exacto. Mira, ya decíamos que él fue considerado el Papa bueno, un Papa con bastante sentido del humor, que gustaba hacer bromas, tanto de él como de lo que había en su entorno. Pero, y aquí empezamos con los secretos, como si, de los papas, o de algunas cosas que no se sabe si son ciertas o no, pero se dice que Juan 23, antes de transformarse en Papa, tuvo bastantes profecías. ¿Cómo pasó esto? Sucede que en 1935, mientras se celebraba un ritual y mientras él era sacerdote, de pronto comenzó a hablar con una voz extraña y comenzó a decir ciertas cosas que iban a acontecer más adelante. Y una persona que se encontraba ahí tomó lápiz y papel y comenzó a anotar todo lo que Angelo Giuseppe Roncalli, como se llamaba Juan 23, iba diciendo. ¿Qué dijo en esa época o qué dijo en ese momento? Esto después se publicó en 1977 como un libro conocido como Las profecías del Papa Juan 23. Entre las cosas que él profetizó, 1935, recordemos la fecha, se señala lo siguiente: el inicio específico de la Segunda Guerra Mundial, el suicidio de Adolf Hitler, el lanzamiento de la bomba atómica, el fin del Imperio Británico, la expansión del comunismo, el asesinato del presidente John Kennedy y de su hermano, la elección de Juan Pablo II y la caída del muro de Berlín. Habrían sido cosas que Juan XXIII, antes de transformarse en Papa, habría predicho muchos años antes de que estos eventos acontecieran. Del mismo modo, hay ciertas cosas que aún no se han cumplido o están por cumplirse. Se dice que él tenía la capacidad de ver el futuro y de tener un acierto bastante alto, bastante elevado, ¿ya? Esa es una de sus particularidades. Otra de las particularidades que envuelve el Vaticano y sobre las cuales el Vaticano nunca ha dicho si es verdad o no, se supone que por allá por 1961, Juan 23 habría conversado con un extraterrestre, un alien, un ovni, un marciano, como tú lo quieras denominar. ¿Qué es lo que pasa? Que Juan 23, junto a su secretario, a su mano derecha, se encontraban en Castel Gandolfo, que es una casa, un lugar, su lugar de vacacional, donde descansan los papas habitualmente, una locación veraniega. Y mientras se encontraba paseando por Castel Gandolfo, viene un objeto luminoso, él y su acompañante lo quedan viendo, y de pronto desciende un personaje de este. Te voy a pedir que coloques el video, por favor, Mauricio, que es el video que hizo Juan 23, el cual se resume un poco esta historia. La historia de Juan 23 en el momento que vio
que habría Oye, tenido tú me dices si contacto. está ok, si está listo, ¿ah? Vamos allá entonces. Lo escuchamos Perfecto. acá, en el Trasnoche de la Radio. Yo se lo voy narrando a nuestros oyentes que no están viendo. Usted lo puede ver a través de www.biobiotv.cl. Vamos allá. Era un secreto que nunca fue revelado en su totalidad, hasta ahora. Es para poner los pelos de punta hasta al más incrédulo. ¿Se imaginan ustedes al Papa caminando en los jardines de su residencia en Castel Gandolfo, cerca de Roma, junto a su secretario privado? Y de pronto, los dos ven una luz en el cielo. Era un objeto extraño que poco a poco descendía hasta posarse en el jardín. Fue una emoción tan grande que el mismo Papa revelaría años más tarde que esa noche sintió una presencia celestial. Ese Papa era Juan XXIII y fue en julio de 1961 cuando ocurrió la experiencia. Según los documentos del secretario privado del Papa Bueno, Loris Francesco Capovilla, de la nave salió un extraño ser con apariencia humana, pero rodeado de una luz dorada y orejas alargadas. Durante 20 minutos, el extraterrestre le reveló a Juan XXIII información importante sobre el futuro de la humanidad, la caída del comunismo, la muerte de John F. Kennedy, guerras en Medio Oriente, terremotos y hambrunas. Esto ocurriría antes de la segunda aparición del Mesías, le dijeron. Durante mucho tiempo, las evidencias de este increíble encuentro fueron mantenidas en secreto por el Vaticano. Pero ahora que algunas de estas profecías del visitante cósmico se han cumplido, estas han comenzado a publicarse. Y aunque funcionarios del Vaticano prefieren no comprometerse ante estas revelaciones, se sabe que la Iglesia Católica se está tomando muy en serio la presencia de extraterrestres entre nosotros. Joel Burgos, cierre de edición. ¿Qué te parece? Vaya. O sea, sorprendente por decirlo menos, digamos. Ujú. Mira, como bien señala ahí, se encontraba paseando por Castel Gandolfo, de repente vieron un objeto. Aparte de lo que se dice en el video, se señala que esta nave de forma ovalada tenía ciertos colores que variaban entre el azul, el ámbar, el rojo y el verde. Y que este personaje que desciende de la nave, que era bastante alto, y a quien Juan XXIII comienza a rezarle porque él y su asistente, su secretario, pensaron que se trataba de un ángel, textualmente, comenzaron a rezarle, hasta que Juan XXIII se acerca a este ser y tiene una conversación durante más o menos 20 minutos con el tripulante de la nave. Terminados estos 20 minutos, el tripulante vuelve a su nave y desaparece. Juan XXIII llega o vuelve donde su secretario y este le pregunta qué fue lo que pasó, qué fue lo que le dijo. Y Juan XXIII se limitó a decirle: los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultad en reconocerlos en nuestros propios hermanos. Y eso fue lo único que Juan XXIII dijo sobre lo que conversó con este extraño visitante. Más que eso, nunca se supo qué fue lo que conversaron realmente. Se especula, como decía ahí, que este le reveló ciertos eventos futuros. Pero también se señala que le reveló algunas otras cosas que nosotros no conocemos o que en algún momento determinado de la historia vamos a conocer, como son los viajes en el tiempo o los límites del universo. Fueron 20 minutos donde solo se sabe eso. No se sabe qué más conversaron, qué otras revelaciones le fueron concedidas a Juan XXIII, y este secreto se mantuvo por mucho tiempo. Recién en el 2006 o 2016, no recuerdo, 2005, perdón, su secretario personal recién dio una entrevista donde contaba esta historia. Es decir, esto ocurrió en 1961 y en el 2005... Pero está confirmado recién... que es verídico este encuentro cercano, digamos. Mira, por el secretario personal de Juan XXIII sí, pero en el Vaticano en realidad esto es más que nada un hecho anecdótico, no quieren conversar, no lo quieren afirmar. Sí dicen que Juan XXIII parece que vio algo, pero no están seguros de qué era, así que ellos, ¿cómo decirlo?, lo reconocen de cierta manera, pero no lo asumen como tal.
sí, dicen que en realidad pudo haber tenido alguna especie de contacto, pero no se refieren como si fuese un extraterrestre. Está en la nebulosa. Por eso está considerado como algo que el Vaticano guarda muy bien. No toma una postura clara. Sí, dicen que ocurrió algo extraño, pero no reconocen si es un extraterrestre, si fue un ángel, si fue una visión, si fue una persona. No lo reconocen cabalmente. Esa es la postura que tiene el Vaticano, y es una historia bastante extraña y conocida también, y además Juan XXIII tampoco declaró oficialmente lo que él vio, sino que lo comentó con su secretario personal, y después su secretario personal, con el paso de los años, recién contó esta historia. Es decir, ni siquiera fue Pero de el boca de secretario Juan lo contó XXIII. a raíz de que él lo contó, no que lo viera. No, de hecho, él lo vio solamente. Juan XXIII se limitó a decirle lo que te había dicho antes, que los hijos de Dios están en todas partes. Pero él, por más que insistió, le pidió que le contara qué fue lo que conversaron. Juan XXIII no le contó todo lo que conversó con el visitante. Él cuenta solamente lo que vio, la nave, cómo descendió, la conversación que tuvieron, pero más información no maneja al respecto. Se supone que esto está escrito en alguna parte y está guardado dentro de los archivos secretos del Vaticano, pero no es de acceso público. Eso con Juan XXIII, como te decía. ¿Me escuchas bien, Mauricio, a todo esto? Sí, perfecto. Fuerte Ya, creo que tengo un problema con el retorno, yo estoy un poquito desfasado. Vamos con otro misterio de los que ya te había señalado, la muerte de Juan Pablo I. Bueno, Juan Pablo I, como te decía, su papado duró solamente 33 días. Él pretendió en su momento realizar cambios bastante profundos en la Iglesia Católica, sin embargo, no lo alcanzó a hacer porque duró poco más de un mes en el cargo. Como te señalé también antes, él se supone que fallece de un infarto al corazón, pero no está claro si realmente fue un infarto y dónde fallece. Se supone que él está encontrado por su mano derecha o su secretario personal en su recámara recientemente después de haber fallecido. Sin embargo, con el pasar de los años y el pasar del tiempo, en general se comenzaron a salir ciertas contradicciones. Se supone que fue encontrado a una hora determinada, supongamos que lo encontraron a la mañana, a las 9 de la mañana, fallecido. Después salieron a contar una versión de que lo encontraron a las 10. Después ya no era a las 10, sino que era a las 8. Comenzaron a haber ciertas contradicciones. Posterior a esto, se reveló que en realidad no fue su mano derecha la que encontró al Papa, sino que fue una sirvienta o alguien no relacionado directamente con el Papa quien lo encontró fallecido sobre su escritorio. ¿Cómo falleció? No se sabe. No se le hizo autopsia, no se hizo mayor investigación, se mandó a embalsamar rápidamente, es decir, no hubo ningún tipo de investigación detrás. Juan Pablo I falleció, listo, lo embalsamamos y se acaba el tema. Y hasta ahí queda. Sabrás tú que como cualquier tipo de persona que fallece, siempre hay una investigación previa para comprobar si realmente falleció de lo que se señala como causa presunta, pero aquí no fue el caso. Y siempre ha existido este halo de misterio de qué fue lo que pasó en realidad con Juan Pablo I. Los archivos secretos o los archivos que existen en el Vaticano indicarían cuál es su verdadera causa de muerte, pero esto también está de cierta manera resguardado o privatizado para el resto del público. No todos pueden acceder a este documento, porque al parecer la mafia italiana, o la mafia mejor dicho norteamericana, estaría detrás de todo esto, de la muerte de Juan Pablo I. ¿Por qué? Como te señalaba, él pretendió realizar ciertos cambios que iban a ser bastante profundos en la Iglesia Católica, y sobre todo relacionados con el Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano tiene sus propios fondos, administra sus dineros. Hace no mucho tiempo salió a la luz que habían ciertos problemas económicos, desfalcos y temas de conflicto en este banco. ¿Qué sucedió entonces? Que Juan Pablo I se dio cuenta que la persona que estaba a la cabeza en ese entonces del Banco del Vaticano presentaba o no tenía muy buenas conductas, y al parecer se estaba quedando con dinero, o estaba ocupando el dinero, o estaba desviando el dinero, mejor dicho, hacia otros lados. Entonces él pretendió sacarlo en ese minuto, según lo que se cuenta como leyenda urbana, obviamente,
Esto en su minuto no estuvo confirmado, pero al parecer él lo quería sacar porque se dio cuenta que las platas del Vaticano estaban siendo mal administradas. Después que se enteran de esto, el Papa... El año pasado, en 2019, Anthony Raimondi, un ex mafioso neoyorquino, confesó en su libro, o en un libro que él publicó, que él estuvo involucrado en la muerte de Juan Pablo I. ¿Y de qué manera estuvo involucrado? Bueno, él era primo de Paul Marcinkus, quien en ese entonces estaba a cargo de dirigir el Banco Vaticano. Era quien estaba a la cabeza del banco. Anthony Raimondi, entonces, su primo Marcinkus, lo contacta porque necesita deshacerse del Papa, porque este lo quería sacar del lugar y probablemente iba a ser juzgado por todas las cosas que había hecho de mala manera. Entonces Raimondi viaja hasta el Vaticano. Según lo que él cuenta, tuvo acceso para entrar al lugar, pasearse por donde quiso, sin tener ningún tipo de supervisión, ya que Paul Marcinkus, al pertenecer al Vaticano, tenía acceso también libre a todos estos lugares. ¿Cómo sigue la historia de Raimondi, este mafioso neoyorquino? Señala que le dan o cedan de alguna manera al Papa y después le dan cianuro para que fallezca. Pero ¿cómo fue todo esto? Si bien Anthony Raimondi es un mafioso, él, según lo que cuenta, no asesinó directamente o no estuvo involucrado directamente en la muerte, sino que él le proporcionó a Paul Marcinkus un sedante para que éste lo colocara en el té del Papa, para que éste al momento de tomarse el brebaje comenzara a sentir sueño, cayera y después le pudieran suministrar el cianuro tranquilamente. De esa forma habrían eliminado a Juan Pablo I. Posterior a esto, se supone que en el Vaticano se enteraron, ellos sabían qué era lo que pasó realmente, pero como Marcinkus tenía lazos bastante íntimos con la mafia norteamericana, prefirieron callarse, hacer pasar este tema como que simplemente fue un infarto y ya no se podía hacer nada porque también tenía bastantes problemas, al parecer Juan Pablo I, problemas al corazón. Así que pasó como que sufrió un infarto simplemente y falleció ya debido a su edad avanzada supuestamente y a los problemas que lo aquejaban. Pasó Posterior a un buen esto, chileno piola. claro, lo hicieron pasar piola. Cuando después asume Juan Pablo II, él intenta hacer lo mismo. También quiere sacar a Paul Marcinkus del Banco del Vaticano y planea juzgarlo. Sin embargo, según cuenta la historia, según cuenta también el mismo Raimondi, a Juan Pablo II se le amenazó y se le dijo que si él planeaba hacer esto, también iba a ser asesinado. Así que Juan Pablo II decidió mejor dejarlo hasta ahí, hacer como que aquí no ha pasado nada y dejar a Marcinkus en su lugar porque había sido amenazado de muerte. Y esa se supone que fue la verdadera causa de muerte de Juan Pablo I, que como te decía, es uno de los papas cuyo papado fue de los menos extensos, solo 33 días en el cargo. El que menos estuvo en su cargo fue el Papa Urbano VII, que solo estuvo 13 días, pero porque él estaba enfermo en su época, y algunos otros papas que también duraron 14-15 días se debió a enfermedades de la época. Pero reitero, Juan Pablo I al parecer fue asesinado por conflictos de interés económico y la Iglesia Católica prefirió callarse, como se dice en chileno, hacerse los locos, aquí no ha pasado nada, y dejar el tema hasta ahí. Pero también es algo que ha estado en secreto durante muchos años y hasta la fecha no se sabe oficialmente qué fue lo que pasó con él. Wow, y qué tema. Todavía nos queda algo, no sé si alcanzamos, Mauricio. A ver, cuéntanos, ¿qué nos queda, Agustín? Hablar de la Papisa Juana, o de la única mujer que supuestamente estuvo a la cabeza de la Iglesia Católica. No sé si conocerás esta historia. No tenía idea. Mira, se supone que la Papisa Juana, o también conocida en su época como Juan VIII, se supone, según ciertas fuentes, habría sido una mujer que fue bastante letrada en su época, avanzó bastante sus estudios y que logró ingresar al Vaticano haciéndose pasar por hombre, vistiéndose como hombre, cortándose el pelo y adoptando las costumbres que se tenían en la época. Y además
Como logró disfrazarse, al parecer la papisa Juana era bastante hábil, logró pasar desapercibida entre los más altos cargos de la época en el Vaticano. Y así, demostrando sus conocimientos, sus saberes, que era bastante hábil para muchas cosas, fue escalando hasta que llegó a ser papisa. Se supone que su nombre era John Anglicus, o Juan el Anglicano, y que nació en Alemania. Su padre fue un sacerdote y ella se enamoró de un muchacho. Este muchacho la llevó a ciertos lugares y ella comenzó a adquirir ciertos conocimientos y se fue transformando en una mujer de fe, sin dejar, eso sí, de lado a la pareja que tenía en su época. ¿Por qué? Porque la historia de la papisa Juana esconde también ciertas cosas que son bastante extravagantes. Nosotros sabemos que obviamente las personas religiosas, según la religión católica, no pueden tener pareja, no pueden tener hijos. Pero la papisa Juana habría quedado embarazada en su época, pero ella se enteró mucho tiempo después, no sabía cuántos meses tenía y tampoco sabía cuándo iba a dar a luz a su hijo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando iban en una procesión católica, la papisa Juana da a luz a su hijo ahí en plena calle. Las personas sorprendidas por esto, porque obviamente no era un hombre, era una mujer, y más aún acababa de tener un hijo ahí en plena vía pública, las personas habrían reaccionado de muy mala manera, la habrían apedreado, la habrían golpeado hasta ocasionar su muerte, según cuenta una versión de la historia. Otra versión de la historia cuenta que ella tuvo a su hijo, sí, ahí mismo en la procesión, pero que rápidamente la sacaron del lugar y la llevaron a otra parte. Se le castigó, se le obligó a hacer penitencia por el resto de su vida y estar encerrada en un lugar, y después su hijo, se supone, se habría convertido en un sacerdote y también habría ascendido al grado de papa, pero no se revela quién era. ¿Qué pasa con esta historia? Que al parecer, como toda historia, como toda leyenda, mito urbano, parece que en realidad no era tan cierta la historia, porque no hay ningún registro que hable de una mujer en la Iglesia Católica, porque es prácticamente imposible, ya que tienen todo documentado, y si te buscan las fechas en que se supone que ella gobernó, en realidad ahí no hay nada. Wow. Bueno, Eso es por algo se llaman los misterios y los secretos del Vaticano. Con tantos años de historia tiene que existir eso y más, ¿no? Claro, mira, un auditor me decía, me preguntaba por algo que se llama, o no sé si tú lo has visto, que son estas supuestas proyecciones de figuras religiosas en el cielo. Entonces vería la figura de Jesucristo, se escucharían las trompetas. Eso es algo que se conoce como proyecto Blue Beam o proyecto Rayo Azul. Si bien está relacionado directamente con la Iglesia Católica, es algo que, y para que los auditores que se estén preguntando qué es eso, lo vamos a revisar más adelante, junto con lo que es el HARP, el proyecto del Rayo Azul, porque son proyectos que se supone quieren o planean el control mundial o el nuevo orden mundial, así que eso es algo que vamos a ver más adelante. Pero con lo del Vaticano terminamos acá por hoy día. Bueno, siempre Agustín nos lleva por un viaje apasionante, con un relato genial, con estas historias maravillosas que nos dejan ahí, es como la radio antigua, ¿no? Narrando como un cuento. Este es un cuento para estar en la noche. Agustín, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros nuevamente. Que tengas buen reparador descanso y a cuidarse, a mantener la cuarentena y ojalá volvamos pronto a clase. Exacto, Mauricio, pero mira, si me dejas opinar, sería un poco ilógico que volvamos a clases porque la distancia social, guardar el metro, que todo esté con mascarillas. No sé qué tan acertada sería la decisión, si más aún el ministro de Salud viene diciendo que el pic sería a fines de abril, principios de mayo. No sé qué tan acertada es la decisión, yo creo que no lo es. Hay que darle una vuelta a eso. Gracias, Agustín, cuídate. Igualmente, Mauricio, que estés bien. Agustín Oyarzún de Paranormal Austral en contacto con nosotros en el trasnoche de la radio.